Buenas, mis champions, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí seguimos con el frío, cambio de clima, pero con las ganas circuitales, ¿no? Con las ganas siempre de resolver circuitos, en este caso, ejercicios, problemas sobre fuentes, ¿no? Fuentes DC utilizando filtros. Estamos en época de virus, en época de pandemia. Han visto que mucha gente se controla, ¿no? Contra el virus usando mascarillas, protectores para manos, para cara, para pies, para el cuerpo. Acá también, miren estas fuentes. Acá están las fuentes, son dos fuentes A y B. Adentro hay diodos, ¿verdad? Y hemos visto que los diodos producen armónicos, ¿verdad? Ya. Justamente los armónicos vienen a ser lo que ahorita se conoce como virus, ¿no? Es la virus electrónica. Los armónicos son ondas indeseables, ¿no? Por lo general son múltiplos de omega. ¿Qué cosa es omega? Omega es la frecuencia de la red. Omega, frecuencia angular, omega. Acá en Lima, Perú, el omega marca 377 radianes por segundo, ¿no? Entonces los armónicos son pulsaciones, ¿ya? De tamaño de mayor a menor, pero se mueven con una frecuencia, empiezan con 2 omega, 4 omega, 6 omega, hasta el infinito. Todo ese cúmulo de armónicos que produce cada fuente, eso se acumula y la emisión de esos armónicos, o sea, lo que quieren esos armónicos es llegar a la carga. Felizmente para esto, la ingeniería lo que hace es, para evitar que los armónicos lleguen a la carga, para eso se usan los filtros adecuados, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso B, usa un filtro mixto, un filtro muy bueno llamado filtro LC. ¿Por qué? Porque está compuesto de una bobina, de un filtro choque o bobina conjuntamente con un condensador. Y arriba el otro bloque usa de arranque, miren, aquí aparece un filtro capacitivo, ¿no? Condensador, y todavía tiene un plus, un adicional, la presencia de un estabilizador llamado diodo Zener. Este dispositivo, conocido por todos nosotros, ingenieros, aspirantes a ingenieros electrónicos, eléctricos, mecatrónicos, biomédicos, este diodo es un estabilizador. Muy bien, entonces ahí están los valores. Aquí 1000 micros, aquí 500 micros. Esta bobina hay que calcular. Piden cuánto debe marcar esa bobina. Piden también la tensión en el nodo A. O B sub A, simplemente el voltaje pues, que hay que existe en ese bloque rectificador. O caja, ¿no? Caja A, caja B. Ambos bloques, ambas fuentes son fuentes de onda completa, ¿no? Esto significa onda completa, lambda, o si quieren también pueden llamarle rock también, ¿no? Rock significa rectificador de onda completa. Muy bien. El Zener no se sabe cuánto es, justamente están pidiendo el voltaje del Zener. Lo que sí sabemos es la potencia, ¿no? Cuando nos dan el dato de la potencia, ya pues jóvenes o colegas, se asume esta potencia, que es clásico, ¿no? 1/4 de watt. La carga, el cliente, miren, nuestro cliente tiene estos requerimientos, voltaje de 42 voltios y es una carga que consume 30 watts, absorbe 30 watts. Muy bien, entonces vamos a proceder, ponemos solución, ¿está bien? Y arrancamos con el dato que dan, ¿no? Acá a la entrada había un dato, dice que el voltaje
O sea, a la entrada del ROC existe un voltaje VB. Acá también a la entrada de A existe un voltaje V sub A. Aquí no lo dan, pero aquí sí. Voltaje de V marca 20 voltios eficaces. Entonces, acá está. V sub V vale 20 voltios eficaces. Ya hemos explicado, la palabra VAC significa RMS. O sea, voltios eficaces. Por teoría sabemos de que si tenemos un voltaje eficaz, o sea, voltios RMS, el pico de esta tensión, estos piquitos significan pico. El pico de este voltaje es lo que marca el eficaz multiplicado por raíz de 2. 20 por raíz de 2. Por lo tanto, entonces, vamos a evaluar el voltaje del nodo B, pero en continua. En continua, ¿no? Entonces, sabemos también por teoría que la continua a la salida de un ROC es así, 2 veces voltaje pico entre pi. Reemplazamos, voltaje pico está acá. Y miren, ya tenemos calculado el voltaje del nodo B, ¿no? En DC. O sea que esta tensión de aquí a tierra ya lo acabamos de calcular. Este voltaje es 18 voltios. ¿Está bien? Ahora bien, miren, si acá hay 18 voltios y de aquí a tierra, ¿cuánto hay? 42. Si acá hay 42 y acá hay 18, por diferencia va a salir el voltaje del sender. Justamente eso se ha planteado acá. Dice V sub 0, voltaje de carga es voltaje del sender más el voltaje del nodo B en continua, que ya lo tenemos ya. Reemplazamos y de esa manera, miren, sale, ya estamos calculando el voltaje del diodo sender, mejor dicho, el voltaje del estabilizador. Muy bien. Y como ya tenemos el voltaje del sender, aprovechamos aquí a ver. Aquí dice sender, ahí está el sender. El símbolo del sender es así, diodito con su doble enganchito. ¿Está bien? La potencia, todo el mundo sabe, todo ingeniero o aspirante, es V por I, ¿no? Voltaje sender por la corriente sender. De aquí despejamos la corriente del sender. O sea que el sender va a jalar, va a absorber 42 miliamperios. O sea que esta corriente ya la tenemos ya, corriente del sender, ¿no? Sin embargo, esta partecita lo hemos sacado acá para explicar así con detalle. Ahí está el sender, hay una resistencia en el camino de un ohmio, acá está el condensador C sub 1. ¿Está bien? Ya sabemos que el sender marca 24 voltios, correcto. Ah, ya, y la carga, miren la carga, acá está, la carguita. En la carga te dan la potencia y te dan el voltaje. Entonces, aplicamos la potencia recontra conocida por todos, ¿no? Potencia es V por I, y de ahí despejamos la corriente que absorbe la carga. O sea, esta carga va a jalar una corriente de 0,71, ¿no? 0,714 amperes. O si quieren, 0,71 equivale a 714, ¿no? Miliamperios. Bueno, ya cada uno lo expresa a su manera, ¿está bien? En amperios es así, 0,7. Entonces, esta corriente ya está, la corriente que jala la carga ya la tenemos. Si la corriente viene así, aquí también esta corriente es la misma según Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, por eso aquí pongo corriente de carga, esto ya está. El sender jala, ¿cuánto jala el sender? Acá está, 42 miliamperios. O sea, estas dos corrientes ya se sabe. Entonces, por Kirchhoff, a esta corriente llámele usted, hay que llamarle IDC. Aplicamos Kirchhoff, la corriente IDC es la suma de esto más esto, ¿no? O sea, hay que sumar I sub L más I sub Z. ¿Está bien? Sumando estas corrientes, como se conocen,
0,71 más la corriente del Zener, ¿cuánto salió? Por ahí está, más 42. Sumando, entonces ya tengo esta corriente IDC. Que acá está, ahí está la suma, miren. Ya tengo la corriente IDC, esta corriente que viene por acá, ¿no? ¿Qué es esta, no? O acá en el circuito original sería esta corriente, miren. Corriente IDC. Ya la tenemos, ¿sí? Sale así, 756 mil amperios. O si quieren, ingenieros, por eso el ingeniero maneja bien estas cosas, ¿no? Amperios. Amperios. Y luego, en el nodo A, este es el nodo A, ¿no es cierto? Aplica Kirchhoff, la suma de voltaje tiene que dar B sub A. Acá está. B sub A es 1 por 1 ohmio por la corriente más 24 voltios del Zener. Evalúa y ya tenemos el voltaje en el nodo A. Voltaje en DC de este nodito. Muy bien. Ahora, Champions, miren, cuidado, este es un filtro capacitivo. Cuando ustedes manejan o cuando manejamos filtros capacitivos, no se olvide de esta expresión, ¿no? No olvidemos esa expresión. ¿Qué dice? Ya, el voltaje DC que aparece en el condensador es el voltaje pico de la onda que entra menos tensión de rizado sobre 2. Tensión de rizado, acá está, B sub R. Puras fórmulas es esto, ¿no? Pero hay que aplicarlo. Este voltaje ya lo tenemos. Acá está. 24,75. B sub A en la incógnita. B sub R. Aplico la fórmula IDC. La corriente IDC acá está. Miren, acá está la corriente IDC. Entre dos veces frecuencia. Acá hay un 2, con este 2 hacen 4. Bueno, frecuencia 60, el condensador 1 ya está. Evalúan, Champions, y ya tienen el voltaje del nodo A, ¿no? Este voltaje es el pico, ¿eh? Es el pico de la onda que entra por acá, pues, ¿no? Por acá va a entrar una onda rectificada, ¿no? Su amplitud es este valor B sub A, ¿está bien? Y justamente ese es ya tenemos B sub A, ya tenemos voltaje del Zener. Faltaría solamente calcular la inductancia, ¿no? ¿La inductancia de quién? La inductancia de este filtro mixto llamado LC. La inductancia, primero evalúe la crítica. La crítica es RL' sobre 3 ohmega. Esta RL' hay que averiguar. ¿Cómo lo averigua? Ley de Ohm. ¿Qué voltaje hay aquí? Acá está, 18 voltios. ¿Qué corriente entrega toda esta fuente? IL. Ahí está, eso se ha hecho, ¿no? O sea, BB, tensión BB, ya lo tenemos, ¿no? 18 voltios. Por ahí debe estar, tensión BB, acá está, 18 voltios. Lo pongo por si acaso, entre 3 ohmega. Ohmega en Lima vale 377. Ya, calcula la resistencia y con este valor reemplaza aquí y obtenemos la L crítica, la inductancia crítica. ¿Qué dice la ingeniería? ¿Qué recomienda la ingeniería? Esto se llama diseño, condición de diseño. El diseño dice que para que esto funcione bien, la inductancia que vamos a usar acá tiene que ser mucho más grande que la crítica. ¿Cuántas veces más grande? 10 veces. Ya, esto supera 10 veces, entonces póngalo mejor así porque este es un dato comercial. La inductancia marca 0,5 Henry. Muy bien, mi querido Champions. Cada vez la cosa mejora, las aplicaciones son más versátiles, ¿no? Ya cada vez se utilizan pues dispositivos especiales, ¿verdad? El propósito es uno, ¿no? ¿Cuál es? Atenuar, si se puede, eliminar los armónicos, ¿ya? Los armónicos hacen daño, ¿está bien? ¿A quién hacen daño? A la carga. Por lo tanto, en este ejercicio estamos viendo dos tipos de fuentes diferenciados y ya ha visto la solución. ¿Ya, campeón? Bueno, pues, como siempre, mis saludos a todos ustedes.
jóvenes, colegas, ingenieros, como siempre, envíen sus comentarios y pasen la voz pues, a tanta gente que quiere aprender, ¿ya? En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de virus, más o menos esto tiene que ver con el virus también. Muchas gracias, Champions, ¿ya?